grumete Gibson. Todos tenían algo que aportar sobre aquella noche, bien mediante textos escritos o por medio de declaraciones juradas durante la investigación. La lectura de las miles de páginas de testimonios de expertos ha ayudado a Tim a descartar muchos de los denominados hechos que explican la tragedia. El barco contaba con vigías muy avezados y con la tripulación más experimentada que había. Además, era el barco mejor construido de su tiempo. Era capaz de girar sobre una moneda de 5 céntimos. Después de estudiar todas las teorías de lo que podría haber ocasionado el desastre del Titanic, todas se vienen abajo si se estudian de cerca, de modo que aún tenemos que resolver el interrogante sobre lo que en realidad causó el hundimiento del Titanic. El segundo interrogante es igual de misterioso. ¿Por qué la tripulación del barco más próximo al Titanic no acudió en su ayuda, sino que pasó de largo sin hacer nada? Para Tim, solo hay un modo de responder estas preguntas. Para mí los hechos son absolutamente fundamentales. Hay cientos y cientos de libros sobre el Titanic, pero los únicos que me interesan son los escritos por personas que estuvieron allí o los que consisten en transcripciones de testimonios de testigos presenciales. El estudio de los relatos de los testigos revela de forma clara que aquella noche el tiempo no fue tan perfecto como parecía. De hecho, casi parecía demasiado perfecto. Una bóveda estrellada de un fulgor nunca visto, un mar extrañamente tranquilo y en calma, y aquel enfriamiento súbito, casi sobrenatural. Fue un frío intenso, glacial, que llegó de la nada, pero que nunca se fue. Y aquella calma. Imagínate un frío inmenso en medio de la calma. Fue algo inaudito y extraño. Incluso la tripulación, sobradamente experimentada, notó lo extraño de aquellas circunstancias. Charles Lightoller era el segundo oficial del Titanic. Lightoller dice que en media hora que pasó tomando un té en cubierta la temperatura descendió 4 grados. El carpintero tuvo que ponerse a retirar el hielo que estaba formándose en la cubierta. Justo antes habían estado tomando el sol. Todos los supervivientes mencionan un cambio repentino y extremo de temperatura. Lo que se me ocurrió es que si investigaba aquello, tal vez obtendríamos alguna pista que me ayudara a desvelar la auténtica causa del desastre del Titanic. Al Titanic no solo le aguardaban unos enormes icebergs. Quizás aquella noche sobre el barco se cernió una amenaza aún más ominosa, una amenaza que ocasionó la tragedia. Para comenzar a investigar, Tim viaja al origen de los hielos que hirieron de muerte al Titanic, provenientes de los glaciares de Groenlandia, arrastrados por la helada corriente de Labrador. Incluso hoy en día, la corriente transporta icebergs mortales hacia las rutas marítimas del Atlántico Norte. La corriente de Labrador posee algunas características singulares. En Terranova, los capitanes de la isla poseen un profundo conocimiento de los glaciares adquirido a través de la navegación entre ellos durante todos los años que llevan ejerciendo su profesión. Un ojo avezado distingue la formación de casquetes blancos incluso en zonas en calma. Ya veo. Esta es la corriente de Labrador, pasa por aquí. ¿Por eso el hielo está tan cerca de la costa? Efectivamente, es lo que impulsa a estos icebergs hasta aquí. 7 octavas partes del hielo permanecen sumergidas, de modo que la mayor parte navega bajo la superficie. Cuando la corriente choca contra el hielo submarino, el efecto sobre el movimiento de los icebergs es dramático. Cada 4 horas, los barcos medían las temperaturas del aire y del agua
y después las marcaban en la bitácora. Los datos eran enviados a los centros de seguimiento meteorológico de los distintos países y con ellos redactaban tablas sinópticas del clima. Aquí, el agua está a 15 grados, mucho más caliente que allí, en la corriente de Labrador. Tim ha confirmado por sí mismo cómo al viajar hacia el sur, la corriente fría del Labrador no se mezcla bien con las aguas más cálidas de la corriente del Golfo. Incluso aquí el límite entre las dos está marcado con nitidez. Eso podría explicar los relatos de los testigos directos del Titanic, que describen cambios repentinos y extremos de temperatura en el momento en que el barco cruzó la frontera bien marcada entre la corriente cálida y la fría. Hoy, incluso valiéndose de la tecnología moderna, los marineros son muy conscientes del peligro que entraña el paso a la helada corriente del Labrador. Es fácil que por la noche este cambio provoque confusión o pasmo en algún capitán. Pasmo es la mejor forma de describirlo, porque la verdad es que el ojo no puede centrarse en tantas cosas al mismo tiempo. Claro. ¿Cómo se sentiría si estuviera en un barco y que en vez de atracar como vamos a hacer ahora, se quedara de noche en medio del Atlántico rodeado de cientos de icebergs desconocidos? ¿Qué pensaría en una situación así? Me pondría muy nervioso, porque ahora mismo, si miro al agua y busco indicios de icebergs, sé el daño que pueden hacerme, así que sinceramente la verdad es que la situación sería bastante pavorosa. Procuraría contar con la mayor cantidad posible de pares de ojos que vigilaran el agua para evitar a los icebergs. Al comienzo de su investigación, uno de los hechos sobre los que Tim está seguro es que el Titanic pasó sus últimas horas en la gélida corriente de Labrador. Pero durante muchos años nadie supo las coordenadas exactas del punto de hundimiento del Titanic. No fue hasta 1985, cuando el pecio del barco fue descubierto en el fondo del mar, que se produjo una medición precisa del lugar. Estas coordenadas proporcionan a Tim la primera información que puede usar para trazar un mapa científicamente preciso de la escena del crimen. Su siguiente paso es intentar atrasar el reloj 100 años. Tim solicita a la Organización Marítima Internacional acceso a las bitácoras de los barcos que pasaron por allí en aquellas fechas. Por fin recibe una llamada de Wolfgang Gloden del Servicio Meteorológico Alemán. Hola. Vamos a ver el archivo. Aquí estamos. Estamos bajando a los archivos en los que se guardan las bitácoras de barcos de vela y vapor desde 1829. ¿Cuántos registros tienen aquí? Unos 37.000 solo aquí. Ya. Tengo que admitir que me siento como un niño en una tienda de chucherías, porque este es el auténtico santo grial de lo que busco. He estado siguiendo la pista a estos datos por todo el mundo. Han sobrevivido gracias a que los alemanes tienen archivos muy buenos y a que durante las 2 guerras mundiales los guardaron en este búnker y ahora podemos acceder a ellos. Lo que tenemos que buscar es barcos situados entre los paralelos 41 y 43 norte y los meridianos 49 a 51 oeste, todos el 12 de abril de 1912. De acuerdo. Algunas de las bitácoras llevan casi un siglo sin abrirse. La primera pertenece al crucero Bremen, que partió de Nueva York rumbo a Europa 4 días después del desastre.
Durante 30 días hubo rastros del naufragio a la deriva. Ya veo. Y Ville Leichen. Por esta razón marcaron estas cruces aquí. ¿Qué significa Ville Leichen? Significan muchos cadáveres. Vaya, pasaron por el punto de hundimiento del Titanic. Increíble. Seguramente. La señora Johanna Stunka, una pasajera, describió así la escena desde el Bremen. Desde la baranda, los cadáveres se veían con tanta claridad que incluso distinguíamos las prendas que usaban y si eran de hombres o de mujeres. Vimos a una mujer en camisón con un bebé aferrado a su pecho. También los cuerpos de 3 hombres juntos, todos abrazados a una hamaca de cubierta. Estaban abrazados a ella como en un último y desesperado intento por sobrevivir. Entre los trágicos restos del desastre, Tim comienza a descubrir los registros científicos de las temperaturas del aire y del agua que busca. Me pregunto si hay algo del Paula, del Trautenfels o del Deutschland. Aquí está. Es un poco difícil de entender, porque es caligrafía alemana antigua, y no estoy acostumbrado a leerla, pero puedo intentarlo. Como si fueran buques meteorológicos, cada 4 horas las tripulaciones tenían que medir las temperaturas del aire y del agua mientras surcaban las rutas marítimas. En esta posición hay icebergs grandes. ¿Qué posición es? 41 grados 58 minutos norte. Es la del Titanic. Y 49 grados oeste. Es la longitud del Titanic, así que pasó por el punto de hundimiento del Titanic. Es increíble.